Un saludo, mis niños y niñas de cuarto grado. Agradezco enormemente que estén viendo este video. El objetivo es ayudarles, orientarles y que ustedes puedan desarrollar sus procesos de aprendizaje de una manera más práctica para que puedan obtener excelentes resultados en los temas, en los contenidos que se van estudiando. Precisamente en este día vamos a trabajar en la asignatura de lenguaje. La unidad número 3 se llama Narremos y el contenido que se nos presenta para este día es el cuento, estructura y elementos, el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. Esos son los contenidos sobre los cuales vamos a tratar en esta guía de continuidad educativa. Bien, vamos directamente a la actividad número 1. Lee el título del cuento y responde. El cuento se llama El conejito soñador. Y aquí pueden ver ustedes en la imagen un conejito, está dormido, está soñando, y dentro del sueño pues él se ve en el agua buceando y viene un tiburón que pues aparentemente se lo quiere comer. Esa es la intención que se le ve. Entonces, a partir del título del cuento y de la imagen que ustedes pueden ver acá, se nos pregunta, ¿qué te gustaría ser cuando seas grande? Cada uno de ustedes debe de tener un sueño, una aspiración, un ideal que querer lograr en su vida. Y ya en la edad que tienen cada uno de ustedes, estamos hablando de 11 años aproximadamente, de 11 a 12, entonces ya ustedes pueden tener una idea de lo que pudieran anhelar en el futuro para su vida. Esa es la primera pregunta. Ahí le pueden poner ustedes una breve descripción. Luego dice, ¿cuál crees que es el sueño del conejito de este cuento? Pues por lo que vemos y lo que hemos estado platicando, podría ser que el conejito sueñe con vivir una vida emocionante, o puede ser que el conejito es que desea ir a la playa a bucear o al mar, o también puede ser que el conejito desee tener una vida llena de aventuras. Pudieran ser varias teorías o varias ideas. Acuérdense de lo que se trata esto es de que nosotros desarrollemos nuestra imaginación, nuestra creatividad antes de leer el cuento, antes de leer cualquier relato, y posteriormente vayamos viendo si lo que nosotros pensamos es en realidad como sucedió la historia o hay alguna variación. De eso se trata. Entonces, para saber si acertamos o no acertamos con el cuento, lo que tenemos que hacer es leerlo. Así es que pongan mucha atención que vamos a leer el cuento. Había una vez un conejito soñador que vivía en una casita en medio del bosque, rodeado de libros y fantasía, pero no tenía amigos. Todos le habían dado la espalda porque se pasaba el día contando historias imaginarias sobre hazañas caballerescas, aventuras submarinas y expediciones extraterrestres. Siempre estaba inventando aventuras como si las hubiera vivido de verdad, hasta que sus amigos se cansaron de escucharle y acabó quedándose solo. Al principio el conejito se sintió muy triste y empezó a pensar que sus historias eran muy aburridas y por eso nadie las quería escuchar. Pero pese a eso continuó escribiendo. Las historias del conejito eran increíbles y le permitían vivir todo tipo de aventuras. Se imaginaba vestido de caballero, salvando a inocentes princesas, o sintiendo el frío del mar sobre su traje de buzo mientras exploraba las profundidades del océano. Se pasaba el día escribiendo historias y dibujando los lugares que imaginaba. De vez en cuando salía al bosque a leer en voz alta, por si alguien estaba interesado en compartir sus relatos. Un día, mientras el conejito soñador leía entusiasmado su último relato, apareció por ahí una hermosa conejita que parecía perdida, pero nuestro amigo estaba tan entregado a la interpretación de sus propios cuentos que ni se enteró de que alguien lo escuchaba. Cuando acabó, la conejita le aplaudió con entusiasmo. Vaya, no sabía que tenía público, dijo el conejito soñador a la recién llegada. ¿Te ha gustado mi historia?
Ha sido muy emocionante, respondió ella. ¿Sabes más historias? Claro, dijo emocionado el conejito. Yo mismo las escribo. ¿De verdad? ¿Y son todas tan apasionantes? ¿Tú crees que son apasionantes? Todo el mundo dice que son aburridísimas. Pues eso no es cierto. A mí me ha gustado mucho. Ojalá yo supiera escribir historias como la tuya, pero no sé. El conejito se dio cuenta de que la conejita se había puesto de repente muy triste, así que se acercó y pasándole la patita por encima del hombro, le dijo con dulzura: Yo puedo enseñarte a escribirlas, si quieres. Seguro que aprendes muy rápido. ¿Sí? ¿Me lo dices en serio? Claro que sí. Hasta podríamos escribirlas juntos. Genial. Estoy deseando explorar esos lugares, viajar a esos mundos y conocer a todos esos villanos y malandrines, dijo la conejita. Los conejitos se hicieron muy amigos y compartieron juegos y escribieron cientos de libros que leyeron a niños de todo el mundo. Sus historias jamás contadas y peripecias se hicieron muy famosas y el conejito no volvió jamás a sentirse solo, ni tampoco a dudar de sus historias. Este cuento ha sido escrito por Eva María Rodríguez. Bien, a partir de la historia que acabamos de leer, niños y niñas, vamos a responder en tu cuaderno de clases. Pregunta 1. ¿Por qué es soñador el conejito de la historia? Aquí hay algunas posibles respuestas para que ustedes se puedan auxiliar. Porque desea cumplir sus sueños de vivir aventuras y acciones emocionantes en su vida. Por eso es soñador. ¿Qué tipo de historias escribía el conejito? Escribía historias imaginarias sobre hazañas, aventuras submarinas y expediciones extraterrestres. Eso es lo que escribía el conejito. Así es que ustedes pueden colocarle esas respuestas o pueden corregirlas y colocarle otras de acuerdo a su propia imaginación. Luego viene una pregunta muy personal. ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida? Ahí cada uno de ustedes puede tener sus propias aspiraciones. Puede ser que uno de ustedes quiera ser marino y vivir en el mar, en un barco. Pueden ser diferentes cosas. Cada uno de ustedes puede tener sus propias ideas. ¿Has escrito un cuento? Pues aquí van a responder ustedes si sí o si no. Y si colocan sí, les pregunta ¿de qué trataba? Ahí van a completar ustedes si trataba de alguna historia que ustedes han escuchado o de alguna historia que ustedes inventaron. Ahí lo van a completar. Luego la pregunta 5. ¿Por qué crees que es importante escribir nuestros sueños, sentimientos o pensamientos? Aquí les apoyo un poco. Cuando escribimos nuestros sueños, nuestros sentimientos o pensamientos, somos conscientes de lo que queremos lograr en la vida y por lo tanto trabajamos y nos esforzamos por lograrlo. Imagínense si alguno de ustedes en un futuro quisiera ser un médico famoso. Entonces ese sueño, para lograrlo, tiene que trabajar mucho, estudiar mucho, dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y por eso es importante que a veces nosotros plasmemos en papel y tengamos claro qué es lo que queremos lograr en la vida. Si alguno de ustedes quiere ser un buen maestro, puede ser que lo anote y que tenga ese sueño y ese pensamiento, y tiene que ser coherente, es decir, trabajar, estudiar, esforzarse para lograr ese objetivo. Cada uno de nosotros tiene diferentes sueños e ilusiones en la vida. Vaya, actividad número 2. Lee la siguiente información. Recuerda la estructura y los elementos de los cuentos. Puedes revisar la información de la guía de la semana anterior. Luego haz lo siguiente. Dibuja una tabla como la siguiente en tu cuaderno de lenguaje y escribe los elementos que identificaste en el cuento El Conejito Soñador. Vaya, aquí en el cuento El Conejito Soñador nos piden que identifiquemos el tiempo, el lugar, las acciones y los personajes.
Así es que aquí les he sacado yo algunos elementos que vienen en ese cuento. El tiempo es un tiempo lineal porque los hechos ocurren de manera cronológica, así se define. Vamos al lugar. El lugar en el que se desarrolla el cuento es en una casita en medio del bosque. Esa casita es la casa del conejito soñador. Las acciones, pues el conejito soñador sentía soledad, la conejita sentía tristeza, luego eso se cambió en confianza, ternura y cariño entre los conejitos. Todo este tipo de sentimientos y de acciones fueron las que prevalecieron en el cuento. ¿Cuáles son los personajes del cuento? En primer lugar, el conejito soñador, que podría ser el personaje principal, y el personaje secundario podría ser la conejita. Elabora en tu cuaderno el siguiente organizador y responde. ¿Cómo inicia el cuento que leíste? Pues inicia narrando la historia del conejito soñador, donde vivía y las aventuras que él escribía, que estaba pasando en sus expediciones submarinas o en sus actividades que él inventaba. ¿Cuál fue el conflicto entre los personajes? Que los amigos dejaron solo al conejito porque sus historias eran aburridas. Y allí fue donde él inició su actividad para poder salir a leer y actuar sus historias, y ahí fue donde conoció a la conejita. ¿Cómo termina la historia? El conejo encuentra compañía en la conejita y le enseña a escribir historias y aventuras. Ese es el desenlace. Actividad 3. Lee la siguiente información. Al momento de escribir cuentos debemos considerar los signos de puntuación. Existen 3 signos muy importantes cuando se trata de escribir historias. Miren, 3 signos: punto y seguido, punto y aparte y punto y final. ¿De qué trata el punto y seguido? El punto y seguido se utiliza para separar los enunciados que integran un párrafo, es decir, se pone punto y se continúa escribiendo. Ese es el punto y seguido. El punto y aparte se usa cuando terminas una idea completa y deseas continuar con otro episodio de la historia. Es decir, se pone el punto y se pasa a otra cosa. Y el punto final se usa cuando terminas de escribir una idea y cierras el párrafo o el fin de la historia que relatas. Es decir, ese punto es el que sirve para finalizar el cuento, la historia que se trate. Lee el siguiente párrafo y explica qué función cumple cada punto señalado. Miren, un día mientras el conejito soñador leía entusiasmado su último relato, apareció por ahí una hermosa conejita que parecía perdida. Y aquí hay un punto. Pero después de ese punto continúa el relato. Entonces ese es un punto y seguido, porque en el texto original así aparece. Y luego, pero nuestro amigo estaba tan entregado a la interpretación de sus propios cuentos que ni se enteró de que alguien lo escuchaba. Cuando acabó, la conejita le aplaudió con entusiasmo y este punto sería el punto y final, es decir, con el que termina el cuento. Actividad 4. Aplica lo aprendido. Escribe un cuento a partir de la planificación que hiciste la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada ustedes empezaron con este proceso? Pues ahorita copia la siguiente tabla en tu cuaderno, lee la información y responde las preguntas. El título del cuento. Aquí pueden colocar el título del cuento. El inicio. En el inicio debes describir el lugar, es decir, dónde se va a desarrollar, en qué tiempo y cuáles son los personajes del cuento. Aquí van a escribir esa parte del inicio. ¿Cómo inicia el cuento? Acá, en este cuadrito. El nudo. Debes detallar las acciones o los sucesos que ocurrirán en tu cuento. Recuerda que siempre deben haber conflictos por solucionar. ¿Qué cosas suceden en la historia? Aquí pueden poner ustedes o escribir más bien una pequeña trama de lo que sucede con los personajes que ustedes han detallado aquí al inicio. Y el cierre es el momento en el que debe resolver los conflictos o cosas extrañas que sucedieron en la historia. Cómo termina el cuento. Así como en el caso del conejito soñador, encontró a la conejita y le enseñó a escribir y de esa manera pudieron vivir felices. Así nosotros, cuando escribamos nuestro cuento y cuando se genera el conflicto o el problema entre los personajes, tenemos que resolverlo al final en el cierre del cuento.
Ahora escribe el primer borrador de tu cuento en una hoja de cuaderno. Recuerda que cada párrafo de inicio, nudo y cierre deben contener los 3 tipos de puntos estudiados en la actividad 3. Los puntos que deben de tener son, en la actividad 3, los puntos que debe de tener el punto y seguido, el punto y aparte y el punto y final. Eso es lo que debe de llevar la redacción de cada párrafo del cuento. Bien, ahora vamos a la revisión. Marca con una X la casilla que corresponde al logro según cada criterio, y aquí vienen los criterios. Nosotros vamos a marcar si sí, si no o si necesita mejorarlo. Luego se les pide de que, pues, si tienen algún tipo de dificultad, puedan comunicarse con el maestro, lógicamente con la autorización y el apoyo de su responsable. Y por último, responder la autoevaluación. ¿Cuál fue lo más difícil que aprendiste? Para mí es difícil o fácil escribir un cuento. ¿Por qué? ¿Y qué dudas necesito solventar con mi docente? Así es que ese sería el desarrollo de la guía de lenguaje de 4º grado correspondiente a la semana 4. Espero de que obtengan muy buenos resultados y que el cuento que escriban sea de mucha satisfacción para cada uno de ustedes. Gracias, bendiciones.